Hace más de un mes, ahora caigo en cuenta que no tocamos Lucas, ha sido una miniserie acerca de los ancianos, justamente por la gracia que el Señor nos ha regalado de poder avanzar y poder seguir reconociendo en medio nuestro la obra que el Señor viene haciendo. Y también estuvimos haciendo una pequeña pausa pensando en eso en este mes por la visita también de Greg. Pero en el último pasaje que nos quedamos, quisiera rápidamente recordar algunos aspectos. Jesús y la idea principal, o por lo menos lo que Lucas nos está queriendo decir, distinto a otros evangelios, porque es por ahí entender Lucas qué quiere transmitir a su público y claramente qué quiere decirnos a cada uno de nosotros. Pero lo que más se resaltaba en uno y otro de los juicios es que eran juicios injustos, totalmente injustos. Y nos muestra que Él es el verdadero hombre perfecto y que no hubo pecado en Él. Y justamente por eso es agradable el sacrificio ante Dios. Por eso Él es el que es digno de abrir los rollos, como leemos en Apocalipsis. Porque Él es digno, Él es sin pecado y justamente Dios aceptó ese sacrificio por cada uno de nosotros. Así que recordamos que los religiosos querían matar a Jesús y desde que Él subió allí al Getsemaní a orar, llega Judas con un grupo de soldados y personas y lo arrestan. Lo llevan a 2 juicios ilegales en la noche. De hecho, en una fiesta en la noche no se podía hacer eso, por lo menos para sus leyes. En la casa de Anás y Caifás, y los llevan al Sanedrín también, aquel sumo sacerdote y el que manejaba los hilos. Tratan de que diga algo para acusarle y ponen testigos falsos, pero se estaban contradiciendo. Y los llevan a otro lugar, los llevan a Pilato y no encuentra causa probable para matarlo. Cuando él sale y se da cuenta que es Galileo, bueno, lo mandan a Herodes entonces. Pero Herodes se alegra simplemente de que lo visiten, quería que hiciera milagros, quería usarlo simplemente y lo devuelve. Jesús no dice una sola palabra allí donde Herodes. Y lo devuelve a Pilato y Pilato dice, no hay manera de que yo juzgue a este hombre porque es inocente. Lo que voy a hacer es voy a castigarlo, latigarlo, pero ellos dicen, no, mátenlo, mátenlo. Entonces dice, bueno, vamos a poner a una persona que nosotros liberamos una vez al año en misericordia, y acá tienen a Barrabás, culpable, como nosotros, somos como Barrabás, y a Jesús el inocente, ¿a quién quieren? Y dicen, liberen a Barrabás. Y Jesús es condenado, siendo inocente. Y la condena a muerte, que es la más vil de cada uno de esos criminales de ese tiempo. Y así comienza este camino, esta pasión, este vía crucis, como es conocido. Literalmente es así y es correcto, no es simplemente un término que se roba la Iglesia Católica, es esta vía dolorosa, esta pasión que el Señor está caminando hacia la cruz. Y a mí me gustaría que hoy pudiéramos ver ese camino y también la muerte de nuestro Señor. Y el título de este sermón es el escándalo de la cruz. Como es Gálatas, Pablo usa ese término, el escándalo de la cruz. Para algunos es tropiezo, para algunos el que choca con la cruz algo le va a pasar, sin duda. O es juicio o sin duda es un cambio total de salvación. Y a mí me gustaría que separemos este sermón en 3 partes. Yo me estoy volviendo muy bautista, 3 puntos, bautista del sur. Y quisiera que viéramos estos 3 puntos del 26, los que están tomando nota, al 31. Un encuentro inesperado, le titulé así, un encuentro inesperado con la cruz. El tema principal es la cruz que estamos viendo y cómo esto es un escándalo para aquel que es atravesado por ella. El 32 al 43 vemos el segundo punto, que es el centro de la cruz, y ahorita vamos a hablar un poco acerca de eso. Cómo este inocente ora por los verdugos, por aquellos que lo están por matar, y al lado de la cruz están aquellos ladrones. Y como uno de ellos le dice, bueno, vas a estar conmigo en el paraíso. Es el centro de la cruz. Y también vamos a ver en el último punto, en el 44, ya finalizando hasta el 49, cómo nos muestra el propósito de la cruz. ¿Cuál es el propósito finalmente de la cruz? Un encuentro inesperado, el centro de la cruz y el propósito de la cruz.
Y voy a estar repitiendo como entiendo para persuadir a lo que yo estoy viendo en el pasaje. Y es esta idea principal que la van a estar viendo. Si quieren, tomen nota de ellas de a poco. Hermanos, si quiero ver que veamos es que el Cristo crucificado no fue derrotado. Así como Lucas está diciendo que este inocente que fue al juicio era inocente, ahora no fue una derrota. El Cristo crucificado no fue derrotado. Su entrega voluntaria, y esto es lo que podemos ver una y otra vez, revela el poder para perdonar, el propósito, para salvar y para cumplir el gran propósito de Dios desde la eternidad pasada. El Cristo crucificado no fue derrotado, hermanos. Y en su entrega voluntaria, Él revela poder para perdonar, para salvar y cumplir el propósito. Así que vamos al primer punto, a este encuentro inesperado con la cruz. Y para ello vamos a hacer lectura por lo menos de este pasaje. Desde el verso 26 hasta el 31 dice la palabra de Dios: cuando lo llevaban a Jesús después de este juicio y ya amanece y lo están llevando a aquel Calvario, cuando lo llevaban, tomaron a un tal Simón de Cirene que venía del campo, le pusieron la cruz encima para que la llevara detrás de Jesús. Y seguían a Jesús una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviendo a ellas, dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos, porque vienen días en que dirán: dichosas las estériles, los vientres que nunca concibieron y los senos que nunca criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caigan sobre nosotros, y a los collados: cúbranos, porque si el árbol verde le hacen esto, ¿qué sucederá con el seco? Acá vamos a estar hablando de este encuentro inesperado. Y yo pienso, ¿por qué inesperado? Porque vemos cómo Lucas describe que de la nada aparece un hombre y en el camino le dicen: bueno, agarra esta cruz. Lo toman por la fuerza. Los soldados romanos lo hacen cargar esta cruz a este hombre que no se sabe mucho acerca de él, de este Simón. Lo que sí nos dice es que es de Cirene, es el norte de África, donde hay una gran comunidad de judíos y posiblemente, muy probablemente, él venía a celebrar la Pascua. Justamente eso es lo que venía la gente a Jerusalén. Y posiblemente no se sabe si él ya pasó la Pascua o viene de la Pascua, pero estaba en el camino, estaba allí. Y lo normal es que el criminal cargara la cruz. Lo normal era eso. Pero como vimos en este juicio injusto, a Jesús le dan un poco más de lo que correspondía y le dan latigazos, y él apenas carga la cruz, no tiene fuerza para ello y se desploma. Y quiero que entendamos que los soldados no es que están siendo compasivos con Jesús. Lo que están queriendo es que muera en la cruz, no que muera en el camino, porque ellos quieren justamente ejecutar el juicio que ha sido encomendado, un juicio cruel contra Jesús. Jesús había sido golpeado, había sido lastimado, él estaba débil y por eso se desploma bajo el peso grande de este pedazo de madera. Y Simón, sin saberlo, tuvo el privilegio de compartir la cruz con el Hijo de Dios. No sabemos más de él. De hecho, en algunas cartas, algunos comentaristas dicen que Marcos menciona a este Simón como padre de Alejandro y Rufo. Lo han escuchado en la Biblia, y que quizás Pablo lo saluda al final de la carta de los Romanos como el padre de estos dos hombres que sirvieron fielmente. Y la verdad es que es probable, pero no tenemos evidencia de esto. Pero lo que sí sabemos es que este hombre, la cruz no estaba en sus planes. Él no venía a esto. La cruz, él venía a celebrar la Pascua, o de celebrar la Pascua, no sabemos, y se encuentra de una manera súbita, brutal, con el Cordero de la Pascua. Es increíble ver esto. Se encuentra con Cristo mismo. Él venía
recordando que eran liberados de Egipto porque esto es la Pascua, y finalmente se encuentra con la misma Pascua, con el mismo, justamente, el mismo cordero siendo sacrificado, llevado al matadero. Y es increíble cómo Simón iba para un lugar y de repente está cargando una cruz. Simón está haciendo vívida una imagen, porque literalmente Lucas dice que va detrás de él, detrás de Jesús. Y podríamos ver cómo de manera soberana, obviamente, podemos ver nuestras vidas también ahí. Está siendo completamente viva la imagen de lo que verdaderamente significa un discipulado con Jesús. Nosotros no nos levantamos un día y dijimos vamos a seguir a Jesús. El Señor nos agarró de la nada, nos despertó, nos dio vida y nos hace llevar su cruz. No quiero hacer alegorizaciones sobre este tema, pero la verdad es que lo que Jesús está diciendo es que si alguno quiere venir en pos de mí, que tome la cruz y me siga. Y lo que estamos viendo es una imagen viva. Si hubiera un cuadro de esto, está Jesús delante y él siguiendo atrás con una cruz de la nada, de la noche a la mañana. Y eso es lo que el Señor hace. Cuando nos encontramos con la cruz, no porque nosotros queríamos, sino porque el Señor lo permite, el Señor nos da vida, justamente el Señor hace lo que Él le place con cada uno de nosotros. Y es por gracia de tantos miles y miles de personas que estuvieron allí. Sin duda el Señor había previsto esto para la vida de Simón y para cada uno de los que estamos y nos hemos encontrado y chocado contra la cruz. No importa las razones por las que vos estés acá, si te trajo alguien, finalmente la voluntad de Dios te trajo a cada uno de nosotros a los pies de Cristo y a cargar una cruz. No nos olvidemos de esa parte, hacer parte de su ministerio. Si queremos seguir a Jesús, bueno, van a haber cosas seguramente, van a haber odio de nuestras mismas familiares y cada uno podrá recordar aquellos requisitos que Jesús está diciendo. Él mira para atrás cuando la gente lo está siguiendo y le dicen, esperen un momento, les voy a decir lo que viene de aquí en adelante. ¿Quieren seguirme? Bueno, estos son los requisitos. Y finalmente eso es lo que el Señor está haciendo con este hombre. Vemos también en el pasaje que hay mujeres que los van acompañando, que lloraban, y gran multitud. Pero quiero recordar, quizás de una manera contextual, cuando estaban, recuerdan cuando estaba la hija de Jairo, había gente que estaba contratada para ciertas cosas. Uno era para llorar en los lutos, pero también para el camino. Justamente ellos eran contratadas, podríamos decir, o por lo menos se dedicaban a eso. Pero no eran las mujeres que lo acompañaban en el ministerio, simplemente como para hacer esta aclaración. Estas mujeres que están llorando en el camino estaban acostumbradas a acompañar a aquellos presos, a aquellos moribundos, a llevarles y les daban un ungüento para calmar el dolor que iban a llevar allí. Y Jesús las mira y le dice, miren el pasaje que tienen acá, verso 28, hijas de Jerusalén, no lloren por mí. Si lloren por ustedes mismas y por sus hijos, por vuestros hijos. La realidad es que ellas están no solamente llorando porque era la costumbre y están siendo contratadas, posiblemente, no sabemos por quién, porque era la costumbre, pero ellas, la descripción en los pasajes es que están llorando genuinamente al ver lo que le está pasando a Jesús. Isaías 53:3 dice, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, como quien esconde el rostro de él. No era agradable ver lo que estaba viendo estas mujeres. Ellas estaban conmovidas realmente con el dolor. Veían su rostro que estaba desfigurado por los golpes que le estaban dando en la noche pasada, frescos allí en el camino. Es un poco cruel, quizás. Hemos visto la película de la Pasión de Cristo y se queda corta. Y posiblemente sea muy cruel lo que vamos a estar viendo. La espalda está abierta por los azotes romanos. La frente raspada por la sangre y las espinas que han sido clavadas. Y aún así Él no abre su boca para maldecir, sino que está diciéndole una advertencia a aquellas mujeres, hijas de Jerusalén. No lloren por mí. No se preocupen. Esto no es nada
a lo que viene, y él habla de una imagen muy gráfica. Miren al final cómo marca en el 31. Porque si el árbol verde, él, le suceden estas cosas, ¿qué le va a suceder al seco? Tienen que preocuparse más bien por ustedes, porque él ya desató un juicio justamente contra Jerusalén porque lo había rechazado. Y aquel árbol seco que no da fruto, justamente Juan ya dice, el hacha está puesta, va a venir el juicio contra ellos. Esto es un anticipo. Lo que ustedes están viendo, este sufrimiento es un anticipo de lo que vendrá en el juicio sobre esta ciudad, hijas de Jerusalén le está diciendo. Ustedes, su ciudad, es lo que a ustedes les va a pasar por el rechazo hacia el Mesías. Es tan gráfico ver cómo literalmente él dice, va a ser mejor que ni siquiera tengan hijos. Porque lo que antes era una dicha, ahora va a ser una desdicha, casi una maldición, porque él dice, serán bienaventuradas más bien las que no pudieron dar a luz. ¿Por qué? Básicamente pensando en Lucas 19, que también hablamos de eso, porque vendrán días tan trágicos, tan dolorosos, que no tendrán fuerzas para correr las embarazadas. Piensen, a las mujeres que en algún momento pudieron dar a luz, va a ser más complicado. Jesús está citando literalmente este pasaje, que quizás es un poco confuso. Veámoslo juntos, y en algunos aparecen en mayúscula, porque está citando a Oseas 10. Y él dice, entonces comenzarán a decir, estamos en el 23:30, a los montes caigan sobre nosotros y a los collados cúbranos. ¿Qué significa eso? Una imagen muy gráfica de decir, no queremos ver lo que va a pasar. Queremos escondernos de este juicio tan grande que va a venir contra Jerusalén. Los profetas hablaron de este juicio que enfrentará a Jerusalén, Samaria, por la infidelidad de su pueblo contra Dios. Y ellos entienden, ellas están entendiendo de que va a ser tan duro el juicio de Dios por la infidelidad que finalmente ellas dicen, prefiero que me tape una montaña, que no quiero ver esto, quiero que pase absolutamente rápido, con tal de evitar la ira de Dios. Dios lo rescató al pueblo de ser un pueblo para que fuera su posesión, y este pueblo fue infiel. Acabamos de ver algunos aspectos de Oseas. Ellos lo rechazaron una y otra vez, y no solamente a Dios, sino a sus profetas. Se prostituyeron tras dioses. Habían sido liberados para su posesión y ellos tenían en su bolsillo a un Dios. Ellos vivían y mataron a todos los que lo confrontaban, justamente a todos los profetas que los confrontaban. Y Dios los llamó en realidad para una advertencia, para que se arrepintieran y se volvieran a Él. Y el Señor dice, yo como una gallina recoge a los polluelos, los quise amar, pero ustedes no quisieron. Ellos se prostituyeron. Pero ahora solo queda la expectación del juicio. Lo único que va a venir es ahora. Así que nosotros estamos viendo que en este camino en el sufrimiento, Jesús, a pesar de su dolor, a pesar de lo que le está pasando, el Señor sigue siendo misericordioso y advirtiendo. En el último momento, por lo menos de su vida, los últimos horas, minutos, qué gran misericordia de Dios, advirtiendo una y otra vez. En esta compasión, esta advertencia, el Señor pastorea los corazones, llama a un Simón, le dice a las mujeres y advierte acerca de ellas. Así que este es lo que nos encontramos en este camino al sufrimiento, en este encuentro inesperado. Pero vamos al segundo punto, y es que el Señor nos está mostrando el centro de la cruz. Y vamos a continuar viendo nuestro pasaje. Yo dejé el verso 32, en algunas Biblias lo tienen un poco antes, pero yo creo que corresponde ya cuando finalmente está llegando a la cruz. Y leemos desde el 32 y dice, también llevaba a otros dos que eran malhechores para ser muertos con él. Cuando llegaron a un lugar llamado la Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suerte y repartieron entre sí sus vestidos. El pueblo estaba allí mirando. Aún los gobernadores se burlaban de él diciendo, a otro salvó, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo,
de Dios su escogido. Los soldados también se burlaban de Jesús y se acercaban a él y le ofrecían vinagre diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Habiendo también una inscripción sobre él que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaba colgado allí le lanzaba insultos diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiéndolo dijo: ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena. Nosotros en verdad justamente, porque lo recibimos, lo merecido por nuestros hechos, pero nada malo ha hecho. Y añadió a Jesús: acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Entonces Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús llega, hermanos, al Calvario, también llamado en algunas versiones Gólgota, de la calavera. Pero hermanos, este no es un lugar cualquiera, no es un lugar al azar. Es un lugar que en ese momento era despreciado, era casi un basurero a las afueras de la ciudad. Pero hoy Luis hizo una lectura pública y podemos ver en Génesis 22 cómo el Señor había determinado en su plan soberano que este mismo lugar donde Abraham había subido al monte Moriat, que es este mismo lugar. Es increíble poder ver que miles de años el Señor determinó esto. ¿Y cómo se llama el lugar? ¿Ustedes recuerdan cómo dijo Abraham en el relato, Moisés en el relato? Es un lugar donde el Señor proveerá. Como Dios probó su fe, Abraham, pidiendo que ofreciera a su hijo, su único hijo, aquel a quien amaba, Abraham ofreció, obedeció y en fe. Y su hijo le pregunta: bueno, acá está el cuchillo, acá está la leña, ¿y dónde está el cordero? Tranquilo, Dios va a proveer, Dios va a proveer. Cuando estaba a punto de llegar a matar a su hijo, el único hijo, en el último momento, Dios detuvo su mano y le dijo: acá tiene la provisión, y está este cordero, en lugar del muchacho. Isaías 53 nos está diciendo que él fue cortado entre los pecadores. Está cumpliendo un montón de profecías cuando estamos viendo acá. Él estaba en medio de los ladrones. Qué tremendo como Jesús, en medio de estos criminales, uno a la derecha, uno a la izquierda, para cumplir esta profecía. Y lo único que sale de su boca, hermanos, es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De los evangelios, Lucas es quizás alguno de los que sintetiza más esta muerte de Cristo. Y uno podría decir, está anunciando todo el camino desde Lucas 9 y de repente llega y sintetiza en menos de un párrafo toda la muerte y la pasión de Cristo. Y de las palabras que los otros evangelios tenemos, solamente usa una de la palabra porque quiere demostrar algo. No solamente su inocencia, como ya lo estamos mirando, quiere mostrar a Cristo como inocente, pero también que Él lo hace de una manera voluntaria. A pesar del dolor físico, hermanos, emocional, Él está orando por sus enemigos. Jesús clama por misericordia sobre aquellos soldados, sobre esos religiosos, porque no saben a quién lo está haciendo. Una y otra vez, uno le está diciendo una cosa, el otro otra cosa, y Él se queda callado. Porque no saben lo que hacen, porque no saben lo que están haciendo. Claro que estas personas saben que están crucificándolas, no están yendo como un robot, pero ignoran a quién están crucificando, ignoran que Él es el Hijo de Dios. De una manera irónica le dicen: ¿no eres el Hijo de Dios? Bueno, sí, es el Hijo de Dios, pero justamente se están burlando de Él. No alcanzan a ver la magnitud del crimen que están cometiendo. El pecado nos ciega, hermanos, y a nosotros nos puede pasar la verdad de eso. En esta frase yo estaba pensando en: no saben lo que hacen, no saben lo que hacen. Eso es lo que pasa a nosotros cuando nosotros estamos inundados por el pecado. Romanos 1:21, dice que nosotros en otro tiempo, o el mundo, se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y esa es la realidad de todo el mundo, está ciego ante la realidad de que pasa. Y eso pasa cuando nosotros pecamos.
Cuando nosotros pensamos de que el pecado es contra un hermano, no. David dice es contra Dios. Ustedes no saben lo que están haciendo en realidad. Cuando nosotros cada vez pecamos, cada una y otra vez. Pecamos a veces con facilidad, como si fuera un deporte y no vivimos en una vida íntegra. Pero no nos damos cuenta que este pecado en realidad es contra Dios mismo. Un autor, pensando en este pasaje, en un comentario que leí, dice, cuando no sabemos lo que hacemos, actuamos con necedad. Cuando no sabemos lo que hacemos, buscamos lo que no necesitamos. Cuando no sabemos lo que hacemos, herimos a quienes han sido buenos con nosotros. Cuando no sabemos lo que hacemos, estamos perdidos. En última instancia, cada vez que pecamos, seamos conscientes de ellos o no, estamos crucificando a Jesús. Al hacer necesaria su crucifixión, aún en nuestra condición de pecadores, Él nos ve como ovejas descarriadas. Y eso es lo que Jesús hizo con nosotros. Justamente con misericordia, a pesar de que Él ya sabía de la eternidad pasada que vos ibas a nacer, qué día ibas a morir y qué pecado justamente ibas a pasar por tu vida, el Señor ya decidió amarte, decidió amar a cada uno de nosotros. Y nos trató no como deberían tratarnos a cada uno de nosotros, sino con misericordia, con gracia. Así que, de hecho, lo que está diciendo el apóstol Pablo también es que si ellos hubieran sabido a quién están crucificando, no lo hubieran hecho. Ustedes se acuerdan que dice justamente eso. No hubieran crucificado al Hijo de Dios, pero en cambio el Señor ora por ellos. Ellos se burlan. De hecho, si uno pudiera hacer una lista de las cosas que están pasando en este tiempo, ellos le tapan los ojos, le golpean el rostro y le dice, profetiza. ¿Quién te golpeó? Le ponen una corona de espinas, lo escupen, lo insultan, lo desnudan al Hijo de Dios sin pudor, echan suerte por sus vestidos, que está a sus pies como si fuera un trofeo, como yo fui el que maté a este. Los soldados le ofrecen vinagre, no por misericordia, sino para prolongar un poco más su muerte, su sed. Y le dice, salve, rey de los judíos. Y sobre su cabeza le ponen un cartel escrito en 3 idiomas, como por las dudas, que todos se dieran cuenta en el camino, el que pasara y viera la salida en este monte de la calavera o en Moriat, como acabamos de ver. En 3 idiomas, en griego, en latín y en arameo, le ponen justamente, este es el rey de los judíos. Los gobernantes altivos pasan y lo ridiculizan. Dice, este a otro salvó, que se salve a sí mismo, si es el Cristo, el escogido de Dios. Los que pasan por el camino le dicen y menean la cabeza. ¿Ustedes recuerdan el Salmo 22? Un salmo mesiánico que dicen, va, y me gustaría leerlo, pero por cuestiones de tiempo no vamos a alcanzarlo. Pero si eres el Hijo de Dios, baja de ahí. Y el Señor está diciendo, ¿por qué me has abandonado? En el Salmo 22. Ellos menean la cabeza y se burlan de mí. Soy un espectáculo público. Pero finalmente es poder ver la maldad del hombre, hermanos. La criatura se burla de su creador, que se está entregando por ellos mismos. El culpable condena al inocente, y los hombres pecadores pasan y se ríen de un Dios santo que está derramando la sangre por ellos, por aquellos que confían en la obra que Él está haciendo en la cruz para perdonarnos. Él no maldice. Él no responde, porque podría bajarse, obvio que se puede bajar de la cruz, pero Él no decide hacerlo. Ya desde un momento Él determinó, mi momento cúlmine es la cruz, y Él ya había determinado eso desde mucho antes. Él no se defiende y dice, yo soy inocente, con la boca callada al matadero, Él va. Él calla, Él ora, Él intercede y Él se entrega por aquellos enemigos como vos y como yo, para que nosotros encontremos salvación. Porque Él no está siendo vencido en realidad. Y esa es la idea de este sermón. Él está cumpliendo el propósito eterno que Él quiso venir. Él no está siendo entregado porque lo encontraron y no hay forma de salir. No, Él decidió ir allá. Él no está siendo destruido. Él está redimiendo a la humanidad. Justamente reconciliando al mundo consigo mismo. El Cordero de Dios está soportando la vergüenza, el dolor, la burla. Porque no es que no pueda bajarse, lo puede. Pero Él eligió quedarse allí por amor
a vos y a mí. Nosotros merecemos esto. Y nos unimos también a la voz de este hombre que estuvo en la cruz. Y él dice, nosotros sí merecemos esto. Nosotros estamos justamente acá porque somos ladrones. ¿Cómo te atreves a decir? No tienes temor, le dice en la cruz. Lucas destaca una y otra vez la inocencia de Jesús. Este ladrón que evidentemente está arrepentido, lo sabemos porque Jesús le dice, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Él le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No necesitó otra cosa. Él reconoce que él es pecador. Él reconoce que él es el rey y que va a venir en su reino. Y es suficiente. Y Jesús le está diciendo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Me gustaría hacer una pequeña ilustración de un libro que nos regalaron hace poco. El autor se llama Alistair Begg. Y el título del libro es El hombre de la cruz del medio. Y él se inventa o se imagina una historia donde el ladrón que murió junto a Jesús después de su último respiro, este hombre abre los ojos y se encuentra de sorpresa ¿en dónde? En el cielo, en el paraíso. Aturdido todavía por esta sucesión porque recién estaba en la cruz y de repente está en el cielo porque Jesús le promete que hoy va a estar en el paraíso. Una figura aparece y se le acerca y le pregunta, ¿tú qué haces acá? ¿Qué haces aquí? Y el hombre nervioso le dice, no lo sé. Estamos hablando de esta ilustración. El ángel confundido le dice, ¿cómo no sabes? A ver, ¿tiene la doctrina clara de la justificación? Nunca he oído qué es eso. ¿Te bautizaste? No sé qué es. Yo no me bauticé. Tras una pausa, el ángel principal interviene y le pregunta con seriedad, entonces, ¿por qué estás acá? ¿Por qué estás acá? Y este hombre baja la mirada y con voz temblorosa, pero segura le responde, porque el hombre en la cruz del medio me dijo que yo podía venir. Hermanos, esta es la esencia del Evangelio. No somos aceptados por lo que sabemos, porque somos doctos, porque entendemos ciertas doctrinas o porque lo merecemos, sino únicamente porque Cristo crucificado, el hombre que está en el medio de la cruz, nos ha hecho posibles que nosotros nos acerquemos. Es el ejemplo más vívido de este hombre que no sabía nada, no había hecho nada, ni bueno ni malo, simplemente reconocer que Cristo era el Salvador. Cristo crucificado, que tiene autoridad para decir, hoy estás conmigo en el paraíso. Hace unos segundos éramos enemigos, literalmente. Estabas condenado a muerte, y no solamente eso, sino una muerte eterna. Pero hoy Cristo le está diciendo, eres mi hermano. Y eso nos dice a cada uno de nosotros. Estaremos con el Padre Celestial nuevamente en el paraíso. Este es el centro de la cruz, hermanos. El inocente ora por sus verdugos y abre el paraíso a este pecador arrepentido. Y quisiera que viéramos, para finalizar este punto, el propósito de la cruz. Y veamos del verso 44. Era ya como la hora sexta, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Al eclipsar el sol, el velo del templo se rasgó en dos, y Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Al ver el centurión lo que había sucedido, glorificaba a Dios, diciendo, ciertamente este hombre era inocente. Todas las multitudes se habían reunido para presenciar este espectáculo. Al observar lo que había acontecido, se volvieron y golpearon el pecho, porque todos los conocidos de Jesús y las mujeres le habían acompañado desde Galilea, estaban a cierta distancia viendo estas cosas. Llegamos finalmente a la muerte de Jesús. Y lo que está diciendo prácticamente acá es que cuando era la hora sexta, hubo tinieblas en toda la tierra. Y aparece la palabra eclipsar, pero evidentemente no era un eclipse porque duró más que eso. Literalmente el Señor oscureció. Y esto es un símbolo del juicio de parte de Dios. Así como oscureció la tierra de Egipto, ¿se acuerdan en la plaga? El Señor está mostrando que este es el juicio. La plaga justamente antes de la muerte del primogénito era la oscuridad. Porque el primogénito hoy está muriendo.
y está la oscuridad, esta sombra de lo que pasó en el Antiguo Testamento y el Señor está mostrando. Paralelamente a esto, literalmente, el templo, el velo, esa cortina que era gruesa, se está rompiendo, porque está diciendo que el acceso al Padre ahora era posible. ¿Por qué? Por medio de la sangre del Cordero, que en este momento está siendo derramada. Esta separación que desde Adán, esta distancia entre Dios y los hombres cada vez era más grande, justamente por la maldad de cada uno de nosotros. Ahora ya no se mediaba por medio de un sacrificio una vez, cada mes, cada año, sino que ahora se medió justamente por la sangre de este Cordero perfecto. Alguien había pagado ya el precio de esa separación. Pero Jesús no solamente, antes habían sombras, corderos, sacerdocios, la Pascua, pero Jesús es la imagen viva, es la imagen perfecta justamente y ya hay nitidez de lo que el Señor había determinado. Ya no es una sombra, ya no es un animal. Ahora los animales cubrían, pero finalmente, pasaban por alto, pero finalmente lo que está diciendo el Señor es que ahora ya no necesitamos eso, ya no necesitamos sacerdotes, ya no necesitamos mediadores, solamente un hombre podría cumplir esto. Y es intencional, Lucas está diciendo que un hombre sin culpa, por eso es importante todo lo que estamos viendo, era inocente, era sin culpa, él mismo determinó eso. Los últimos relatos, todos sin distinción, dice, este es un hombre inocente. Creyentes, no creyentes, incrédulos, no importa quiénes, todos determinan eso. Incluso los que antes estaban burlándose en la cruz, ahora están diciendo verdaderamente nos equivocamos. Están golpeando el pecho, están diciendo ¿qué hicimos de lo que acaba de pasar? Entonces Jesús clamó al Padre y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró y terminó su obra. Es importante saber que Lucas escoge algunas palabras. Desde Lucas 9 está diciendo que él ya había puesto en su mente la cruz, Jerusalén, ese monte. Y los que gritaban crucifíquenlo, ahora se estaban golpeando el pecho. El centurión romano, incluso aquellos que posiblemente le traspasó el costado, posiblemente le estaba sorteando las ropas, posiblemente el que le estaba dando vinagre, ahora él dice, verdaderamente este hombre era justo, inocente, otras versiones. Sus ojos, hermanos, fueron abiertos ante esto. Los discípulos estaban de lejos, miren lo que dice, estaban observando de lejos, pero es muy intencional Lucas. Todas las personas que nos aparecen en el pasaje no son de sus discípulos, lo abandonaron. Las mujeres que están, Simón aparece de la nada, las mujeres no eran sus discípulos. Está el ladrón al lado de la cruz, está el centurión, todos paganos podríamos decir, pero el Señor vino por ellos, como vos y yo. Nosotros no es por una dinastía, porque somos de una herencia, no, es por gracia, absolutamente por gracia. Y ahora el centurión adora y glorifica a Dios diciendo, verdaderamente este hombre es inocente. Hermano, la cruz es el centro del cristianismo. Nosotros no idolatramos la cruz, obviamente no, ni la palabra de Dios. Nosotros adoramos aquello que apunta a cruz. Sin cruz, de hecho, si no hubiera nacido Jesús, no hubiera muerte. Pero sin la cruz no habría resurrección. Si no hubiera resurrección, no habría reconciliación con Dios y los hombres. Si no hubiera cruz, hermanos, no habría esperanza. Pablo dice, seríamos los más dignos de lástima. De lo que ustedes pasaron ahí, ustedes están viviendo por algo que no tiene sentido. Si no hubiera muerto, claramente no hubiera resucitado. La cruz no solo salva, sino que nos humilla. Es el escándalo de la cruz a nosotros. Destruye toda pretensión humana de que nosotros podamos lograr algo. El hombre en la cruz, al lado de la cruz, es un ejemplo. Vos, yo, soy un ejemplo de eso. No es porque llegamos al cielo y nos podemos hacer la pregunta y yo se las hago a ustedes. Vamos a ir a la cruz y alguien te pregunta, ¿por qué vas a entrar al cielo? Y vamos a empezar a hacer una lista de nuestras buenas obras. No sirven para nada. Lo único que podemos decir, hermanos, es porque el hombre en la cruz del medio me dijo que yo podía estar. Porque por la obra perfecta de Cristo en la cruz, yo puedo acceder al Padre. Y eso nos trae libertad. Nos debe traer libertad a todos nosotros, hermanos.
de que mediante la cruz salva, pero también nos quita todo peso, nos libera de toda opresión. Hermanos, no hay enfermedad, no hay temor, no hay dolor o quebranto más grande que la cruz de Jesús, y que Cristo no pueda por medio de la cruz liberarnos a cada uno de nosotros. Ustedes saben en qué están pasando cada uno de ustedes, y yo quiero decirles, hermanos, Cristo es suficiente para librarlos de eso por medio de la cruz. Si no lo hace por esta etapa de nuestra vida, como Pedro dice, vamos a sufrir, pero finalmente tenemos la esperanza de que Él venció en la cruz la muerte. Y finalmente cuando muramos, bueno, vamos a estar en el paraíso. Esa es la esperanza que tenemos nosotros. El Señor no nos salvó para ser mejores hombres acá en la tierra y ser más ricos o ser más sanos. Él nos salvó para llevarnos con Él al paraíso, hermanos. Quiero que pensemos en eso. Fue en aquella cruz donde la ira de Dios se derramó sobre este inocente para que los culpables como vos y yo recibiéramos vida. En ese mismo monte, hermanos, recordemos Génesis que leía el pastor Luis. En ese mismo monte no hay voz que ahora detenga la mano del pueblo romano que diga no lo maten. No, ya no. No hubo otra voz que del cielo diría no lo hagan. ¿Por qué? Porque literalmente desde hace siglos el Señor había determinado que el Señor iba a proveer algo para la liberación de cada uno de nosotros. Así como le proveyó a Abraham un sustituto, a nosotros se nos proveyó al Hijo de Dios. Yo creo que es importante que pudiéramos ver esto, hermanos. En ese monte no hay voz que detenga la mano del Padre. De hecho, está derramando toda la ira sobre Él para que finalmente nosotros no muriéramos. Esta vez el Cordero no fue reemplazado, hermanos. El Hijo no fue reemplazado, sino que de hecho lo entregó. Él se entregó voluntariamente. A donde antes Abraham oyó, no extiendas la mano contra el muchacho, ahora hay un silencio, literalmente sepulcral, como dicen. Hay oscuridad, hay juicio del Padre Celestial por la entrega voluntaria de su Hijo. Antes estaba el altar de madera y se vuelve a levantar un altar de madera pensando en esta cruz. Una vez hubo un sustituto, pero ahora Cristo es el sustituto. Y ese es el verdadero Cordero provisto por Dios en el cumplimiento final de lo que el Señor había hecho esta promesa. Literalmente el monte se llamaba el monte del Señor será provisto. Ese es el Gólgota, ese es el lugar de la cruz. Y ese lugar no tiene más importancia porque sea el monte, sino por lo que el Señor determinó que pasara en ese monte. Hermanos, Cristo tomó la copa amarga hasta el final por amor a cada uno de nosotros, para que nosotros tomáramos una copa de misericordia. Él lo hizo por cada uno de nosotros. Vamos a orar, hermanos, y pedirle a Dios que nos haga conscientes de esta verdad.